Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al programa de salud de esta casa Cita Previa. Hoy les vamos a contar la historia de Irati, una niña de 3 años de la localidad de Villasana de Mena que sufre un trastorno del espectro autista. Su madre lucha ahora por una educación inclusiva. Luego se lo vamos a contar, pero además este jueves se celebra el Día Mundial del Riñón, una campaña que va dirigida este año a la detención precoz y a la prevención. Un nefrólogo del Hospital Universitario de Burgos nos va a hablar de esta enfermedad que sufren, fíjese, un 10% de la población española. Y además no se pierda nuestra sección con Ana Mate, que nos va a seguir dando consejos de alimentación. Comenzamos. Y como siempre comenzamos Cita Previa con nuestra sección de artrópodos. César, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? buenas noches. Muy bien. Bueno, vamos a recordar dónde está la clínica y comenzamos hablando de su tratamiento. Artropos, centro para el tratamiento del dolor osteomuscular que utiliza una terapia exclusiva, natural y eficaz para disminuir o eliminar el dolor, la termopercusión. Tratamiento de dolores comunes en manos, hombros, cervicales, región lumbar, rodillas, pies. Consulta previa gratuita. Artropos, Avenida del Cid 3, quinto F. César, conocemos bien y seguro que nuestros telespectadores también lo que es, ¿no? este tratamiento, y muchas veces a lo mejor no hablamos de cómo va notando la mejoría un paciente en artropos. Pues mira, sí, Verónica, efectivamente, la mejoría depende mucho del paciente, de su constitución, de su edad, depende de lo que tenga, va notando la mejoría de una forma o de otra. Pero generalmente la mejoría los pacientes van notando al principio incluso un poco más de dolor, los primeros días un poco más de molestias, ten en cuenta que son pequeños golpecitos que damos en la zona a tratar, entonces el paciente quizás note estar los primeros días un poco más dolorido. También pasa al revés, sobre todo esto pasa en las personas jóvenes, que desde los primeros días ya se sienten más relajados, ya están mejor. Por ejemplo, personas que no pueden dormir por la noche porque tienen mucho dolor, tienen una contractura que les impide dormir bien, pues ya desde el primer día notan que de esa contractura están más liberados, de esa compresión nerviosa. Sobre todo esto pasa en las personas jóvenes. Pero las personas mayores, lo que decía Verónica, que quizás los primeros días están un poquito peor y luego ya a partir de la segunda, tercera semana de tratamiento ya empiezan a tener una mejoría estable. Por lo tanto, ¿no es necesario repetir el tratamiento para que ellos se sientan mejor? Pues mira, sí, sobre todo es necesario en personas mayores, Verónica. En las personas jóvenes no hace falta repetir el tratamiento prácticamente el 100%. No, se curan todos. Ten en cuenta que la percusión, el tratamiento nuestro lo que hace es provocar una regeneración. Y entonces la persona joven tiene un poder regenerativo del 100%. Además estamos tratando sobre todo tejidos blandos en las personas jóvenes, lesiones agudas. Una persona mayor ya estamos tratando una lesión crónica, ya con una degeneración ósea, que eso ya es mucho más difícil de tratar y que incluso no tiene curación. Es necesario un mantenimiento. Entonces sí, efectivamente, las personas mayores es necesario que repitan el tratamiento, pues no sé, igual cada año, cada 2 años, cada 3, cada 5. Depende mucho de la persona, de su edad, de la cronicidad que tenga. Por ejemplo, mira, tenemos personas de 60 años que igual pues también 5 años. Tenemos personas de 70 años que igual necesitan pues, acudir al tratamiento pues cada año, cada 2. Luego ya tenemos personas de 80 años o más que eso sí que ya necesitan tener un tratamiento más periódico, mensual, por ejemplo, una vez al mes, darse una sesión o algo de esto, algo de eso parecido, ¿eh? ¿Y hay casos o tenéis casos donde el paciente no ha notado nada de mejoría?
Pues sí, sí que hemos tenido casos, pero fíjate, no hemos notado nada de mejoría al principio, con el primer tratamiento. Luego, en cambio, eso es justamente, ten en cuenta que este tratamiento, Verónica, es imposible que no se note nada, imposible. Unas personas, por su constitución física o por diversos factores, pueden notar la mejoría más tarde o más temprano, pero siempre, siempre, siempre se nota mejoría. ¿Vale? Los que no notan mejoría son los que no han terminado el tratamiento. O sea, hay personas que están unas sesiones y que, claro, como ven que esto, pues que desde el principio prácticamente no se nota mejoría, uy, esto, pues yo no voy a seguir porque no estoy bien, no seguir. Ese tipo de personas son las que no notan mejoría. En cambio, el resto de personas, que son muchas, que se han tratado en artrópodos, más de 3.000 personas, han notado mejoría. ¿Por qué? Porque han continuado el tratamiento y luego lo han acabado y luego lo han continuado. Haciendo esto se nota mejoría siempre. ¿Cuál es la principal desventaja, sobre todo, de la termopercusión? Pues mira, la principal desventaja, Verónica, es sobre todo que como es un tratamiento natural, no se nota la mejoría tan rápidamente, es decir, desde el primer día. Por ejemplo, si tomas un medicamento o una pastilla, claro, notas mejoría enseguida. A las pocas horas de haberla tomado ya se notan los efectos. En cambio, con la termopercusión tratamos de estimular el organismo, que el propio organismo sea el que responda. Entonces, este organismo necesita días, necesita un tiempo, unas semanas en responder. Entonces, bueno, pues igual con los primeros 10 días o a los 15 días se nota. Hay personas que notan mejoría desde el principio, pero la principal desventaja del tratamiento es esta, que no se nota la mejoría tan al principio como con otros tratamientos. Esa es la principal, ¿no?, de desventaja, pero sobre todo, ¿cuáles son sus ventajas? Pues mira, Verónica, yo diría muchas ventajas. La principal ventaja es que es el mejor tratamiento que hay para dolores osteomusculares con diferencia. Fíjate que llevamos ya más de 22 años tratando a muchas personas, a miles de pacientes, como he dicho antes, más de 3.000 pacientes llevamos ya. Y la principal ventaja es eso, que es un tratamiento natural, duradero, que trata muchas afecciones que otros tratamientos no pueden tratar bien. Por ejemplo, la artrosis, esas afecciones degenerativas. No se necesita medicación. Es más, con nuestro tratamiento las personas bajan o quitan la medicación para los dolores. Es una ventaja fabulosa. Otra ventaja que evita operaciones, que incluso las retrasa, las puede evitar o retrasar. Muy importante, sobre todo también en personas mayores, que estamos hablando de 70 años, que igual tienen que ponerse una prótesis. Si acuden a artrópodos, yo les garantizo que no se van a poner prótesis. Sobre todo personas que estén en los inicios de la degeneración. Si hay una degeneración importante, pues igual la persona tiene que acabar poniendo esa prótesis. Pero la retrasamos y muchas veces evitamos la operación. Eso es otra ventaja importantísima. Y luego pues otra ventaja más, que es un tratamiento natural, muy cómodo, muy asequible. En definitiva, Verónica, que estamos llenos de ventajas. Bueno, y además, como bien has dicho, no tirar la toalla, ¿verdad? Porque como ha habido casos que a lo mejor no han notado nada, o a lo mejor que tienen más dolores, ¿no? Porque no han terminado esas sesiones y que no tiren la toalla. Es muy importante mentalizarse de que esto es un tratamiento natural, Verónica, que hace falta finalizarlo y que luego además que efectivamente hay un mantenimiento, sobre todo en personas mayores. Tienen que mentalizarse mucho las personas mayores que están en una situación degenerativa, que como no hagan nada van a ir cada vez a peor, cada vez a peor. Entonces este es el único tratamiento que puede evitar que vaya más tan rápidamente y mejorar mucho su calidad de vida. Pues César, gracias una vez más por acompañarnos. Vamos a recordar dónde está la clínica y ya saben que además la primera sesión es gratuita. Gracias. Gracias. Artrópodos, centro para el tratamiento del dolor osteomuscular, que utiliza una terapia exclusiva, natural y eficaz para disminuir o eliminar el dolor, la termopercusión. Tratamiento de dolores comunes en manos, hombros, cervicales, región lumbar, rodillas, pies. Consulta previa gratuita. Artrópodos, Avenida del Cid 3, Quinto F.
Vamos a ver ahora un reportaje. El Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras acogió este pasado fin de semana el Congreso Nacional de Miastenia, una enfermedad que es de origen desconocido, que se caracteriza además por la debilidad y la fatiga de sus músculos. Más de 70 personas con esta patología se han reunido en estos días para compartir sus experiencias y sobre todo intentar mejorar su calidad de vida. Se puede trabajar de muchas maneras, en 10 minutos diarios. Una vez que la aprendamos aquí, la sigáis practicando todos los días. La miastenia es una de las enfermedades consideradas poco comunes. En España hay cerca de 10.000 personas afectadas por esta patología, caracterizada por una debilidad muscular que en la mayoría de los casos es progresiva. Una cosa es estar cansado y otra cosa es débil. Una persona que está cansada puede continuar con la actividad. Una persona con miastenia, esa debilidad le impide el movimiento de determinados músculos del cuerpo. Se afecta la vista, por ejemplo, la visión es doble, el párpado cae, independientemente de lo que tú hagas. Eso ocurre por esa debilidad que se produce. Si afecta a la zona vulvar, pues hay una dificultad para tragar, puede haber un atragantamiento rápido. Sí que nos están diciendo los especialistas es que hay unos diagnósticos muy grandes que han aumentado en la tercera edad, porque antes, cuando una persona era más mayor y acudía al médico hablando de fatiga, hablando de problemas en la vista, pues claro, se decía, bueno, pues es que claro, ya es más mayor, pero ahora como se intenta diagnosticar mejor, se intenta porque hay más pruebas y porque se conoce más la enfermedad. Pues hay casos de tercera edad que se están diagnosticando y muchos, ¿no? A Pilar la detectaron esta enfermedad hace más de 10 años y ahora ya ha aprendido a convivir con ella, aunque en ocasiones tenga recaídas llegando a verse afectadas sus relaciones sociales. Yo ahora mismo estoy en un momento bueno de la enfermedad. Los inicios fueron muy duros, como los de todo el mundo, pero sí que ahora mismo he conseguido una estabilidad. Llevo un tiempo sin medicación, no sin síntomas, pero ahora mismo soy de la gente afortunada. Hay gente que está en unas situaciones muy difíciles y el día a día se complica mucho porque incluso subir una escalera en algunos momentos del día se hace insoportable, es que no se puede hacer. Muchas veces les surgen nuevos problemas en sus rutinas diarias que crean situaciones de estrés y ansiedad que en algunos casos puede llegar a la depresión. Una vez te diagnostican de miastenia, nosotros todos tendemos a una normalidad, a seguir con tu vida diaria, pero nunca tu vida vuelve a ser como antes. Siempre tienes que tener una adaptación y por muy bien que estés dentro de la enfermedad está ahí. Más de 70 personas se han reunido estos días en Burgos, en el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras, para compartir sus experiencias, sentirse comprendidos, así como proporcionarse trucos para mejorar su calidad de vida. Sin duda ninguna hay que utilizar trucos en el día a día, tanto para peinarse como para atarse un zapato, como para la hora de las comidas, qué cosas debes o no debes, sino puedes o no puedes comer, por consistencia me refiero cuando estás con la enfermedad. Pues son cosillas que entre unos y unos vamos contando y luego compartiendo también los sentimientos. Es muy importante compartir los sentimientos porque con alguien que no tiene miastenia te tienes que estar justificando continuamente. Tú tienes que justificar por qué, por ejemplo, yo, y en este caso yo te lo digo porque me estás viendo, tú puedes verme con este aspecto y yo decirte no puedo salir contigo a cenar. Y eso requeriría una serie de explicaciones que no le tienes que dar a una persona que tiene miastenia. Y esa unión es lo que creo yo que se puede compartir aquí y que realmente une a la persona y te une año tras año. Para dar respuesta también a estas necesidades se creó hace 8 años la Asociación de Miastenia. Su objetivo ahora es fomentar la investigación. Hay una tendencia a que el enfermo de miastenia, estando bien tratado, obtenga una estabilidad dentro de su enfermedad. Eso se consigue a veces, no siempre. Sí que hay fármacos y esos fármacos pueden llegar a conseguirlo. Claro que tienes que convivir con unos efectos secundarios de esa medicación. Ahora mismo no hay cura y por lo tanto todos los tratamientos que haya son paliativos de la enfermedad. Los tratamientos de fisioterapia pueden ayudar pues, a la hora de fortalecer la musculatura, porque la musculatura al no utilizarse, al haber una tendencia al sedentarismo por el problema de la fatiga, sí que la musculatura va perdiendo
va perdiendo consistencia, entonces la fisioterapia sí que es buena en ese sentido. Una asociación que se ha unido ahora más que nunca para intentar cumplir un reto. El próximo mes de mayo dejarán la miastenia por el camino. 11 personas realizarán un último trayecto adaptado del Camino de Santiago, finalizando el día 2 de junio, Día Nacional de la Miastenia. Les vamos a contar ahora la historia de Irati, una niña con 37% de discapacidad psíquica sufriendo un trastorno del espectro autista. Su madre persigue pues, su lucha y es recoger firmas para una educación inclusiva. Raquel, su madre, la madre de Irati, está aquí con nosotros. Ha venido desde la localidad de Villasana de Mena para contarnos también esta historia. Raquel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, has puesto voz, ¿no?, a las palabras de tu niña. Irati tiene 3 años y medio, ¿verdad? Y aún no ha aprendido a hablar. ¿Qué es lo que le ocurre? Irati tiene un trastorno del espectro autista, ¿vale? Que se denomina TEA, ¿vale? En las siglas. Entonces, estos críos tienen un trastorno generalizado del desarrollo que a veces, según a qué críos o adultos, les afecta a unas áreas o a otras. Hay críos que tienen un retraso psicomotor, otros que tienen un retraso en el habla, etcétera, etcétera. Y a Irati, en este caso, le afecta al habla, le afecta a la socialización, ¿vale? Entonces, Irati se mueve y camina con normalidad, como todos los niños, y no tiene ningún retraso en ese sentido, pero tiene un retraso en la socialización y en el habla considerable. Es cierto que ha avanzado muchísimo durante este último año y medio, pero muchísimo, hasta el punto de que Irati hace un año y medio o algo menos, yo entraba en casa y ni me miraba. Con 2 años y pico, ni me miraba. O sea, y en cambio yo entro en casa, paso un tiempo, ha estado yendo a terapias, se está trabajando mucho con ella, ¿vale? Tanto yo en la guardería, las terapias a las que acude, y es un año y medio muy fructífero, ¿vale?, para ella, y entonces consigues que Irati sonría. Conseguir que Irati sonría eso cualquier padre o madre te lo puede decir, ¿no? Hasta hace poco, ¿no? Claro, claro, o sea, que Irati sonría y que sea expresiva, que le brillen los ojos, como en esa foto de ahí, eso es un triunfo. Una lucha, ¿no?, también para vosotros día a día, aparte de la que ahora también nos vas a contar. Has comentado, Raquel, mejora mucho gracias sobre todo también a las terapias, ¿no?, de la Asociación de Autismo Burgos que hay en la localidad de Medina de Pomar, ¿verdad? Eso es, va al Servicio de Atención Temprana de la Junta de Castilla y León los martes, la Asociación de Autismo Burgos, anteriormente estuvimos yendo a Bilbao también, en Villasana de Mena, o sea, es decir, en cada momento ha tenido diferentes terapias porque acorde ya va avanzando, las necesidades también varían, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, hemos estado en Salamanca, que es el Centro de Autismo de Salamanca, que es muy bueno para que le han estado mirando, tiene informes, entonces ellos te dicen que tiene una edad de unos 2 años, entonces que hace falta hacer mucho hincapié en el servicio de logopedia, porque la cría sí se ve que va a hablar, ¿vale?, que tiene una semilla ahí que está empezando, ¿vale? Entonces es importante que la cría se siga con una estimulación importante. Claro, Irati ahora va a cumplir 4 años, ¿no?, y tenéis que escolarizarla, ¿no?, en el próximo curso. Sí, realmente se podría haber escolarizado con 3, no la escolaricé por iniciativa propia porque prefería que fuera más madura al colegio, porque no estaba preparada, y me comentan pues en las terapias que debería ir al colegio, ¿no?, que se le vendría bien. Pero claro, me encuentro con que ahora en el colegio no me pueden asegurar, el factor suerte es el que va a determinar si en ese aula va a haber 25 niños o se va a desdoblar. Y se da el caso de que en la promoción de mi hija hay otro niño ahora mismo que se lo han diagnosticado en el colegio que también tiene un trastorno generalizado del desarrollo. Es decir, en una clase, ¿no?, por ejemplo, donde va a haber 20 niños y aparte, o 25 y aparte 2 niños, ¿no?, donde bueno, pues tienen otra serie de necesidades educativas más especiales. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cuál es vuestra reivindicación? A ver, la reivindicación es que para educación estos niños cuentan como un niño para el ratio escolar. Y no debería ser así. Si esos niños tienen una discapacidad ya por parte de educación, o sea, de sanidad, perdón, porque la tiene, o sea, es que la tiene una discapacidad, un certificado de dependencia, educación no me lo puede tratar como a un niño que no tiene ningún problema. O sea, no es justo. Si para el Estado a mí mi hija pequeña cuenta como 2 a la hora de ser familia numerosa o no, ¿por qué para educación me cuenta como 1? ¿Por qué las instituciones tratan de manera diferente una misma situación?
con el perjuicio que eso llega a causar. Es decir, yo si a Irati la meto en un aula de 25 críos, con otro crío con trastorno que tiene otras, Irati tiene unas características, ¿vale? Y el otro crío tiene otras, ¿vale? Entonces, eso cualquier padre que tenga cualquier caso de esos, que hay muchísimos, te lo puede asegurar. Hay aulas de 26 niños con 3 niños con necesidades especiales. Eso existe hoy en día. Entonces, yo lo que solicito es que no se trate a estos niños como solo un niño, porque un profesor no puede abarcar, no puede cuidar a un niño, no puede atender a un niño con una discapacidad como a un niño que no la tiene, porque Irati, por ejemplo, no entiende órdenes. Irati no sabe que si la campana del patio es para ir a clase, por ejemplo. O sea, es una tontería, parece una tontería, pero realmente ella va a ir al patio, va a sonar la campana, todos van a ir corriendo y Irati no va a ir, porque ella no siente los sonidos de la misma manera que los demás críos. ¿Vale? Entonces, claro, la petición es que evidentemente haya una persona, o sea, haya un ratio escolar más bajo y al margen de eso haya una persona auxiliar para atender ciertas necesidades. Por ejemplo, estos críos Irati ahora todavía usa pañal, ahora vamos a empezar a quitárselo, ¿vale? Probablemente cuando llegaría septiembre, si finalmente la escolarizo porque se dan las condiciones adecuadas, irá sin pañal. Pero claro, no se saben vestir y desvestir bien, no tienen la agilidad para vestirse y desvestirse. Si yo he ganado o he conseguido que la cría controle esfínteres, pero si va al cole y no tengo una persona o no tiene una persona para varios, no digo para mi hija, para varias personas, porque hay más niños con necesidades, no estas, pero otras sí, que haya una persona que cada X tiempo, cada 2 horitas vaya donde la cría, la lleve al váter y la vuelva a meter, porque eso no es labor del profesor, ¿vale? Entonces, solo pido eso, que haya realmente una atención adecuada para estos críos, no solo para mi hija, para todos, para que no altere ni el ritmo de la clase, ni ellos vayan para atrás en su progreso. Claro. Al final hay más niños. Claro. Entonces al final a mí no me parece justo, yo tengo otras 2 hijas y que mis hijas tendrían un retroceso o no avanzarían lo suficiente porque educación o porque el sistema no facilita que estos críos estén incluidos. Porque inclusión, que suena muy bien, pero es que luego la realidad es que no les incluyen. El incluir es meterles con 25 más como si fueran iguales cuando no lo son ahora mismo. Eso no es inclusión. Pedís, Raquel, que haya aulas, ¿no?, con un caso de discapacidad que bajen su ratio a 15 alumnos. ¿Esto se está dando en otros países? Sí, en Finlandia, yo tengo amigos en Finlandia y en Finlandia son 10. Me parece sería lo ideal, claro, pero me parece ya una utopía, ¿no? Entonces, empezar pidiendo 15, pues bueno, me parece lo mínimo. Es más, es que 15 me parece para cualquier tipo de niño, O sea, yo no, es decir, 15 me parece que es una aula adecuada. Mi hija mayor, la mayoría de las clases que ha estado, hasta bachillerato, hasta la ESO, perdón, ha estado con 14, 15 niños y es un ratio adecuado para niños sin ningún problema, pues sabiéndolos más todavía. Porque claro, luego hay niños que van con el problema ya, es decir, desde fuera, con las matrículas ya te decimos, tiene esto, pero hay críos que se les detecta dentro de clase. Hay muchos críos con déficit de atención, con hiperactividad, que no tienen ningún certificado médico de discapacidad porque no les da derecho a eso, pero que también es verdad que es más difícil llevarlos en el aula y alteran el ritmo del aula. Pero claro, es que hay que atenderles. Si son personas que al final van a salir adelante, pero claro, es que hay que darles un apoyo. Por ello, Raquel, estáis recogiendo firmas en una plataforma, en Internet. ¿Cómo puede ayudaros la gente? Pues hombre, firmando y compartiendo para empezar y evidentemente pidiendo en sus centros también lo mismo. Es decir, o sea, si yo vivo en Valladolid y tengo la misma circunstancia, pedirlo también. Es decir, esto no es una cosa que se dé en Villasana, se da en toda España. Entonces, si yo vivo en Santander o vivo en Valladolid o vivo en Palencia y en mi colegio tengo mi clase y yo tengo un hijo con autismo o con cualquier otra discapacidad y considero que no está lo suficientemente atendido para que esté para una inclusión real, pedirlo también, pedirlo y hacer presión. Al final hay que hacer presión al sistema. Hay que hacer presión al sistema porque al final es que no queda otra. Porque el sistema no está protegiendo a nuestros hijos. Has comentado, Raquel, que todavía no sabéis si la vas a escolarizar o no. ¿Estaríais dispuestos, ¿no?, a no escolarizar a Irati? Claro, claro. A ver, yo si no se dan las situaciones adecuadas, es decir, yo ahora dependo de la suerte que haya 2 aulas o no, que ahora mismo las hay, Yo solo pido que se mantengan 2 aulas que hay ahora. O sea, es decir, ahora mismo hay 2 aulas en Villasana, ¿vale? Entonces, pero pido que se mantengan 2, pero ya pido que sean siempre 2, o sea, para casos de estos. Es decir, no quiero que llegue a tercero de infantil y tener que estar peleando toda la vida por lo mismo. Claro, o sea, no quiero que mi hija el día de mañana tenga un hijo con discapacidad y tenga que pelearlo otra vez por lo mismo.
¿Me entiendes? Entonces, yo lo que pido es que los ratios se regulen en función de las necesidades de los niños, no del número de niños, ¿vale? Y se evalúe a partir de ahí. O sea, y a partir de ahí, digamos, tengo en un aula o tengo en esta promoción 5 niños con discapacidad o con necesidades especiales, que es lo mismo al final, pues evidentemente no podemos meter 25 niños en 2 aulas, en un aula 50 en 2 aulas, no podemos. Porque es que es imposible. Y los padres que tampoco tienen hijos con necesidades especiales, que también sean conscientes de eso, de que al final eso altera su rutina. Es decir, la presión es de todos. ¿Qué beneficios también les aporta a estos niños, ¿no?, con TEA escolarizarles? Les beneficia el tema de las rutinas, ¿no? El tema de levantarte, saber que tienes unas horas. La escolarización es buena, yo estoy a favor de la escolarización, pero claro, en condiciones adecuadas. Lo que no estoy a favor es llegar a una escolarización y imagínate que tienes mala suerte y te toca un profesor poco motivado. ¿Qué te puede pasar? Porque vas a la suerte al final. Vale, tengo suerte y me tocan 2 aulas, pero tengo mala suerte y me toca un profesor pues que no está motivado, que no controla el tema, que bueno, pues que hay de todo, ¿vale? Entonces, claro, y resulta que coge y la niña, pues como no sabe hablar todavía, se pilla una perra porque no sabe pedir un vaso de agua. Es que es tan triste como eso. ¿Tenéis miedo, por ejemplo, también dejarla? No, ahora va a la guardería, o sea, la cría va a la guardería ahora mismo y está acostumbrada a unas rutinas. En la guardería sigue unas rutinas muy buenas, ¿vale? Y es donde ha evolucionado muchísimo. Despegarte, me refiero. No, o sea, no, ese miedo de despegarme no tengo. O sea, ella va a la guardería, hace el horario escolar en la guardería y tiene las mismas rutinas allí en Villasana también que en el colegio tendría. Hace fichas, ¿vale? A su manera, evidentemente, y tal. Pero al final no es miedo a... No tengo 3 hijas, no soy una madre de esas que absorbentes, ¿no? Pero sí es verdad que me preocupa mucho, sobre todo también el tema del acoso escolar. O sea, el que vaya la niña al patio y como para otros críos Irati va a ser un bebé. Claro, entonces el que se metan con ella, el que no se metan, todo eso es que son muchos engranajes que hay que tener bien atados. ¿Qué ayuda estás recibiendo, Raquel? Ninguna. Ninguna, o sea, no sé, ¿qué te refieres de...? ¿Qué apoyo me refiero? ¿Apoyo de la gente? A ver, del pueblo apoyo? todo, o sea, es decir, de lo que es de la gente de a pie del Valle de Mena, bueno, encantada, o sea, tengo un negocio allí y la gente la verdad es que se vuelca. Municipal, pues nada, porque te voy a engañar. Y bueno, pues en principio es una pelea que empecé porque no vi claro con varias reuniones con los orientadores que se fueran a cubrir las necesidades de la cría, ¿vale? Y fue una pelea que empecé por eso, realmente hace 3 semanas o así. Pues una madre, ¿no?, que pone voz a las palabras de una niña que ahí la estamos viendo, que como bien ha dicho Irati ahora, ¿no?, ha conseguido por fin que sonría, y lo que pide son unas condiciones adecuadas para su inclusión y su educación. Raquel, gracias de verdad por habernos acompañado y por habernos contado tu historia. Vale, gracias. Nos vamos unos minutitos a publicidad y seguimos aquí con más entrevistas en Cita Previa. Y cómo no, seguimos aquí con más cosas en Cita Previa y ahora con nuestra dietista Ana Mate. Muy buenas noches, Ana. Buenas noches, Verónica. Muy bien. Hoy vamos a hablar de la conservación y la preparación de los alimentos, porque bueno, yo creo que es fundamental, ¿no?, sobre todo pues para evitar, ¿no?, enfermedades, problemas de salud o para mantener también la calidad, ¿no?, de conservar, sí, para conservar las propiedades nutricionales de los alimentos. Es algo que es básico. Mucha gente, pues yo qué sé, siempre te pregunta en cuestión de
es que los alimentos, cómo es mejor conservarlos o cómo es mejor cocinarlos. Pues a ver, una manera de saber que el alimento conserva sus propiedades porque lo estás cocinando bien, todos los alimentos tienen que pasar de los 70 grados, lo que es en su conjunto en todo el alimento. Está claro que en casa no lo hacemos. Claro, no tenemos temperatura. Eso es para medirlo, pero normalmente en los sitios lo que se hace, hay unos termómetros, los que tú lo metes, lo tienes ciertos segundos y te marca la temperatura que hay justo dentro del alimento. La gente más que nada lo tiene que saber en no utilizar a la hora de cocción pues temperaturas muy altas, sino dejarlo que se haga un poquito más a fuegos más bajos para que no se haga solo por fuera, sino que se haga también por dentro. O sea, que no ponerlo a temperatura muy alta. No es bueno, porque al final lo que vas a hacer es hacerlo de fuera, pero lo de dentro siempre te va a quedar crudo. ¿Qué alimentos sobre todo se contaminan más fácilmente? Pues los que más fácilmente se suelen contaminar suele ser la ternera, las aves de corral, lo que es las verduras crudas, lo que es ensaladas, tomates y todo eso, los pescados, los moluscos y los quesos o los derivados lácteos son los que tienen más peligro de contaminación. Por eso, cuando a lo mejor vayamos a comprar y compramos algo que esté envasado, siempre fijarnos bien que el envase no esté deteriorado, que si vemos que está deteriorado, que está abierto, pues no consumirlo. Igual que las latas, si vemos que alguna lata está abierta o que está bombada o que tiene un color que no apreciamos que sea normal, tampoco consumirlo. Sobre todo los alimentos, ¿no? Se conservan mejor si los guardamos bien, ¿no? en la nevera, y muchas veces lo metemos sin conciencia, ¿no? De saber que para eso nos ponen esas estanterías, ¿no? Para nivelar las temperaturas. Al final hay diferentes tipos de temperaturas y también tenemos que tener en concepto que las neveras no las podemos tener a rebosar, porque una vez que que metamos los alimentos no bajamos la temperatura como nosotros queremos. Y siempre ser conscientes de que no podemos mezclar alimentos que estén cocinados con alimentos que estén en crudo, porque en eso surge una contaminación por agentes patógenos o por pequeñas bacterias que pueda tener aquellos alimentos crudos que nos lo transmiten a los alimentos que ya están cocinados. Y siempre hay que guardarlo en envases que estén correctamente limpios y higiénicamente tratados y que sean herméticamente cerrados. Mejor, ¿no? Guardar siempre los alimentos en recipientes herméticos. Ahí estamos viendo además en las imágenes no meter, ¿no? Los alimentos solos, o si ha sobrado, por ejemplo, comida. Eso, si ha sobrado comida, que no mezclemos toda la comida en sí, porque al final cada alimento conlleva una temperatura y tiene unas características nutricionales. No mezclarlo, sino hacerlo por separado en diferentes tipos de recipientes y lo que hemos dicho, y cerrados herméticamente. ¿La comida que nos sobra siempre hay que meterla al frigorífico o se puede dejar a temperatura ambiente? Temperatura ambiente nunca deberíamos exceder las 2 horas, porque al final lo que hacemos es que baje la temperatura, pero igual no baja tan rápidamente hacia el frío. Lo que hacemos es que siempre que se conserve más o menos a 10 grados, por dentro del alimento proliferan las bacterias y eso nos puede terminar a llevar a varias enfermedades. Entonces, lo que hay que hacer es, una vez que terminemos de cocinarlo, o consumirlo o esperar simplemente a que no esté ardiendo y refrigerarlo. Otras de las dudas también a veces que surgen es a la hora de congelar los alimentos. Es muy importante para que no pierda sus propiedades, ¿no? ¿Cómo hay que hacerlo? Pues eso siempre se debe hacer o con plásticos o con las típicas bolsas de polietileno, ¿vale? Que ahora las venden, son termoselladas, las venden en cualquier supermercado e incluso tienen la típica parte blanca para que podamos escribir el tipo de pescado o de carne que estamos congelando, que es habitualmente lo que solemos congelar, carnes, pescados o mariscos. Hay que congelarlo cuando el alimento esté en buen estado, no esperar a que el alimento esté pequeñamente deteriorado para congelarlo, sino una vez que lo obtengamos y sabemos que no lo vamos a consumir, pues congelarlo cuanto antes, mucho mejor. Y tener en cuenta el tiempo de congelado, que no pensemos que porque un alimento lo congelemos ya su vida es de aquí a infinita, sino que hay diferentes... dependiendo de lo que vayamos a congelar, pues tiene diferentes tiempos de congelación, como por ejemplo, si hablamos de la carne, dependiendo de qué tipos de carnes, por ejemplo, como es la carne de cordero o la carne de ternera, en el caso de que no esté cocinada, como máximo habría que congelarlo 9 meses. Si la cocinamos o está cocinada, podríamos tenerlo incluso a 12 meses. Si hablamos, por ejemplo, del cerdo o de las chuletas de cerdo, si no están cocinadas, estamos hablando de que sería 6 meses y sin embargo si las cocinamos podríamos alargarlo hasta 12. Y el pollo y el pavo se conservaría 12 meses siempre que lo conservemos en entero, o sea, que no esté troceado, que no es el caso cuando estamos en una casa o en el hogar de pechugas. Eso es, cuando tú lo tienes ya troceado, como pues a las pechugas o los muslos de pollo, sería como un máximo de 9 meses y las salchichas que compramos elaboradas o las hamburguesas, un máximo de 2 meses. Si luego 2 meses, Si luego nos fuéramos a los pescados
pescados magros o los pescados blancos, esos se pueden conservar como un máximo de 6 meses congelado. El pescado azul o el pescado graso, ese sería de máximo 4 meses, pero si le tenemos elaborado, ese sí que le podemos alargar a 6 meses. Y por ejemplo, los pescados que son ahumados, esos como máximo les podríamos conservar 2 meses. Y luego aparte tendríamos los mariscos. En el caso de los mariscos, lo que es por ejemplo las cigalas o los cangrejos, eso entre 10-12 meses, casi más que no llega a los 12. Y cuando hablamos por ejemplo de los moluscos, como un máximo de 2 o 3 meses a la hora de la congelación. Por eso imprescindible poner la fecha, porque si no, no sabemos cuánto tiempo. Y no nos acordamos. A la hora de descongelarlo, Ana, descongelarlo entero hasta que lo vayamos a cocinar, ¿no? Eso es, y tenemos varias maneras de descongelarlo. Lo más lógico no es sacarlo y hacerlo a temperatura ambiente, porque lo que vamos a hacer es favorecer esa proliferación de bacterias, sino hacerlo en el refrigerador. Lo sacamos del congelador, lo metemos en el frigorífico la noche antes o el día antes hasta que lo vayamos a consumir. Si a lo mejor lo queremos de forma rápida, lo que podemos hacer es meterlo en una bolsa de polietileno herméticamente cerrada y en una cazuela, en una olla con agua fría. Si vemos que flota, ponemos un plato encima y lo que va a hacer es que se descongele bastante rápido. Y si ya las prisas nos pueden, pues lo que podemos hacer es descongelarlo en el microondas, pero teniendo en cuenta de que no se cocine en el microondas, sino que el alimento se quede frío, que lo pongamos en la parte de donde congelado, que ahora viene de descongelado, perdón, que vienen casi todos los microondas la parte de descongelado, porque adquiere X temperatura, y estar vigilando de cierto tiempo a ver que no esté cocinado, que simplemente que haya perdido esa capa de escarcha y que siga frío el alimento. Bueno, estos son algunos consejos que podríamos dar, muchos más, que espero que les sirvan. Ana, vamos a dar un menú para esta semana o para mañana mismo. Bueno, pues vamos a tomarnos un vasito de leche, ya sea con café, con descafeinado o con colacao, y vamos a hacernos unas tostadas con mermelada. Si es mermelada casera, pues mucho mejor. Y si no, pues la mermelada que a cada uno más nos guste. A media mañana vamos a comernos unos frutos secos. Siempre, ahora tiramos más de las nueces, pero pueden ser avellanas, pueden ser almendras, pueden ser anacardos, eso sí, en su estado natural. Y para comer vamos a hacernos por una ensaladita de verduritas con arroz y con unos taquitos de jamón york o de pechuga de pavo. De segundo nos vamos a poner un pez espada y de postre vamos a comer unas ciruelas o un kiwi, lo que más nos apetezca. Y para merendar, pues ese vasito de leche con galletas, o en su caso vamos a sustituirlo por un trocito de queso fresco con unos biscotes. Y para cenar, pues una ensalada mixta, una ensalada variada, aliñada, con unos huevos escalfados o unos huevos pasados por agua o unos huevos a la plancha, como nosotros queramos, y de postre una manzana o manzana asada o en compota, como queramos. Buenísimo. Ana, gracias de verdad por acompañarnos un lunes más. Gracias a vosotros, Vero. Vamos a ver ahora una noticia, y es que la Junta de Castilla y León va a financiar de forma inminente la vacuna de la varicela. La primera dosis se podrá al cumplir los niños 15 meses y la segunda entre los 3 y los 4 años. Además, se va a barajar la posibilidad de ofrecer un programa de rescate de manera que sea gratis también para los niños que deberían haber sido vacunados por edad y no lo fueron. La vacuna de la varicela ya ha regresado a las farmacias españolas y se administrará de forma gratuita en 2 dosis a los 15 meses y entre los 3 y los 4 años. Esta medida aún no es oficial en Castilla y León, aunque lo será de forma inminente. Por ello, los pediatras recomiendan esperar, porque hasta que no se publique en el boletín, los padres tendrán que hacerse cargo del coste de la vacuna. Lo que se ha anunciado y se ha visto en diferentes medios es que en el caso de Castilla y León, antes del 1 de abril debería anunciarse oficialmente, y probablemente sea a partir del 1 de abril, igual que lo ha anunciado recientemente Galicia, etcétera, y otras comunidades, empiece la pauta de vacunación gratuita para todos los niños que tienen 15 meses de edad y 3-4 años de edad para esa segunda dosis. Una vez se publique en el boletín, se sabrá también si la Junta ofrecerá un programa de rescate para que la vacuna también sea gratis para aquellos niños que por edad deberían estar vacunados y no lo fueron. ¿Qué es lo que busca un programa de rescate? No solo vacunar a aquellos que no estén vacunados, sino además acelerar el impacto global de la vacunación, ¿no? Es decir, que de repente vacunaríamos más cohortes, más niños de más edades, y buscaríamos ese efecto de control de transmisión de la infección en la comunidad pues lo antes posible. Y en caso de que se opte por comprar la vacuna de la varicela en la farmacia, los expertos aconsejan siempre antes consultar al pediatra, porque cualquier vacuna debería adquirirse bajo recomendación médica.
Y cambiamos de tema. Este mismo jueves se celebra el Día Mundial del Riñón. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 10 personas tiene algún grado de enfermedad renal crónica, una enfermedad que no da síntomas hasta que está avanzada. Sin embargo, hay maneras fáciles de reducir su riesgo y detectarla precozmente. Va a haber una serie de actos este jueves, entre ellos va a ser una charla sobre prevención de la enfermedad renal impartida por nuestro siguiente invitado, es el doctor Vázquez, nefrólogo del Hospital Universitario de Burgos. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ¿está concienciada la gente sobre la importancia de los riñones, Alejandro? Hombre, están concienciados cuando pierden la función del riñón. Mientras tanto, bueno, pues todo el mundo habla de los riñones, pero yo creo que como la enfermedad es muy silenciosa y es muy lenta y en muchas ocasiones lenta y silenciosa, pues la gente no tiene conciencia de estar perdiendo función renal. Es una enfermedad difícil, ¿no?, de detectarla precozmente. Es difícil de detectarla precozmente, pues porque no da síntomas generalmente, y lo que requiere una serie de pruebas que son fáciles de hacer esas pruebas, pero que realmente hay que hacerlas e interpretarlas. Este año además la campaña del Día Mundial del Cáncer del Riñón, mejor dicho, va dirigida al diagnóstico precoz en niños, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto? Pues tiene mucha importancia porque realmente después de muchos años de concienciación y después de muchos años de ejercicio, los nefrólogos nos hemos dado cuenta que realmente no hacemos prevención primaria, no se hace prevención primaria, aunque no nos corresponde a nosotros hacerle. Realmente cualquier campaña destinada a hacer prevención primaria de una enfermedad es muy importante para disminuir el número de enfermos que padecen la enfermedad. Hay un 10% de la población española que padece enfermedad renal crónica y gran parte, fíjate, no lo saben. Efectivamente, es una cantidad muy importante y muchos de ellos es silente, porque solo da síntomas al final, cuando se aproxima al final del funcionalismo renal. ¿Ha aumentado el número de casos o afectados por este tipo de enfermedades? Pues sí, ha aumentado porque realmente el gran caballo de batalla del aumento de estos casos es la patología vascular, tanto desde el punto de vista patología vascular pura, hipertensión, como con la diabetes mellitus, que también provoca un aumento poco a poco es una epidemia, un aumento poco a poco de la enfermedad renal, se llama la epidemia renal. Pero sí también ha mejorado, ¿no?, la calidad de vida de Claro, ha mejorado las técnicas, vamos a ver, ha mejorado tanto los tratamientos previos a la entrada en terapia renal sustitutiva como la propia terapia renal sustitutiva, y ha mejorado la calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal avanzada, terminal, que se decía antes. Hay casos, ¿no?, de este tipo de enfermedades, pero hay maneras, ¿no?, de prevenirla. Claro, es muy importante la prevención, y es muy importante la prevención, como dice la jornada, desde la edad temprana. El tener hábitos de vida saludable, el evitar grandes consumos de sal, el hacer ejercicio físico, el evitar el consumo del tabaco, muy importante. Son factores muy importantes que a la larga van a producir una disminución en el número de pacientes que padecen esta enfermedad. ¿Qué más consejos nos podrías dar, Alejandro, pues para poder, ¿no?, hacer nosotros diariamente y cuidar nuestros riñones? Pues como digo, llevar una dieta adecuada con un moderado consumo de sal, un moderado consumo proteico. Hacer ejercicio físico, sobre todo importante, el ejercicio físico diario es importante, abstenerse del hábito de fumar. Y muy importante también evitar tomar ciertos medicamentos que de por sí dañan o pueden dañar el funcionamiento del riñón. ¿Medicamentos? ¿A qué nos referimos? Pues por ejemplo, hay un grupo sí, sobre todo al grupo de los antiinflamatorios, porque el grupo de los antiinflamatorios porque realmente tienen un acceso fácil por parte de la población, no así algunos antibióticos, otro tipo de medicamentos que realmente requieren prácticamente el que sean prescritos por un médico, pero ¿quién no tiene antiinflamatorios en casa? ¿O quién a veces no accede a tomar ciertos antibióticos en casa? Bueno, pues saber que puede potencialmente estar en riesgo el funcionamiento del riñón. O sea, que tener, ¿no?, cuidado también con estas cosas. Sobre todo ahora, ¿a qué edad estáis viendo más problemas de enfermedad? Bueno, la edad suele ser, nosotros solemos ver problemas en edad media avanzada de la vida, es decir, realmente también hay una mayor supervivencia de la población, hay una mayor vida media de la población y por tanto somos, como la gran mayoría de las patologías son patologías vasculares, el envejecimiento vascular va provocando un deterioro, un declinar en la función del riñón. Bueno, sobre todo, ¿no?, como bien dices, detención precoz, como dice la campaña, desde niños.
consejos diarios, ¿no?, que se pueden hacer a todas las edades, y como bien dices, pues por ejemplo lo de la sal, ¿no?, pues intentar comer menos sal, o por lo menos si se puede reducirla por completo. Un consumo moderado, mejor. Efectivamente, un consumo moderado. Es decir, no hay es alimentos que ya tienen sal y a lo mejor se echa mucha sal, ¿no? Efectivamente, nadie tiene en cuenta la sal que tienen los alimentos en nuestra cultura, pues realmente una cultura en la cual nos gusta el embutido, nos gusta el jamón, nos gusta el queso, teniendo en cuenta que son alimentos que tienen gran cantidad de sal, y encima si sazona en exceso la comida, pues la cantidad de consumo de sal es muy importante. Pues consejos que se van a dar en una conferencia, Alejandro, que vas a impartir este mismo jueves, el Día Mundial del Riñón, y por si quieren ir, pues va a ser a partir de la 1 de la tarde en el Salón de Caja de Burgos de la Avenida Cantabria, que además ese mismo día va a haber pues diferentes actos. Pueden ir también al hall del Hospital Universitario de Burgos, donde se va a tomar la atención a todo aquel que se le ofrezca desde 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y en ese mismo día, este jueves, a partir de las 9 de la noche, pues van a iluminar la asociación Alcer de color naranja el Arco de Santa María, también con motivo de esa celebración del 40 aniversario de esta federación. Alejandro, gracias de verdad por habernos acompañado. Muchas gracias. Y del hospital, además, vamos a seguir hablando porque la Consejería de Sanidad ha convocado la oposición para cubrir 105 plazas por el sistema de promoción interna para el Servicio Público de Salud. Según la orden que hoy publica el Boletín Oficial de Castilla y León, 60 de estas plazas van a ser para enfermeras, de las que 6 estarán reservadas para personas con discapacidad. Los licenciados en Medicina Familiar van a poder también aspirar a 40 plazas, de las que 4 serán para el turno de personas con discapacidad. Por último, se convoca la selección también por promoción interna de 5 plazas para trabajadores sociales, una de ellas para personas, como bien decimos, de discapacidad. Y con esta noticia nos despedimos ya. Más salud, más cita previa el próximo lunes a partir de las 10 de la noche. Yo les espero mañana en 8 Magazine. Gracias por acompañarnos. Chao.